Hermanos, qué bendición tenemos de que las generaciones anteriores a nosotros no solamente adoraron con gratitud a través de los años, pero construyeron para nosotros lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Bendito sea Dios, porque a través de las generaciones Él ha sido fiel. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Sí, gracias a Dios por esta iglesia, por todos nuestros antepasados y todo lo que ellos hicieron para glorificar el nombre de Dios, algo que ahora nosotros disfrutamos. Fue un 20 de mayo de 1877 cuando esta iglesia fue organizada. Fue trabajo tanto de un misionero norteamericano, Antonio Tomás Graybill, como de un laico por entonces hispano llamado Leandro Garzamora. La iglesia presbiteriana inició primero en Matamoros y se organizó en 1875. Pero el deseo de ambos hermanos era por qué no pasar al lado norteamericano y allá también compartir con la palabra, con todas las gentes que están en la misma necesidad. Así fue como por obra de Leandro Garzamora y de Antonio Tomás Graybill que se organizó esta iglesia con 20 miembros. Primero, adoraron en una escuela que había sido, pues, labor del trabajo de la misionera Melinda Rankin. Después de ello, y por un breve tiempo también, adoraron en la primera iglesia americana, First Church, aquí en Brownsville. Pero muy pronto Dios despertó el deseo y se crearon los recursos para que esta iglesia, que había sido organizada en 1877, tuviera su propio templo, el cual pues se disfrutó durante muchos años, desde 1914 hasta 1977. De 1977 a la fecha, ya 44 años tenemos de tener esta estructura, este templo, que fue esfuerzo, repito, de generaciones anteriores a nosotros. Al hacer este templo, al compartir la palabra, es que nosotros pudimos venir a ser parte también este día de esta bendición. Gracias pues, bendito Dios. La iglesia presbiteriana hispana más antigua en Estados Unidos. Es la quinta iglesia más antigua en toda Latinoamérica. Y por eso bendecimos el nombre de nuestro Dios. Quisiera dedicar pues la meditación de esta mañana para hacerlos pensar en lo que de alguna manera todos sabemos. La historia tiene valores, la historia aporta bendición a las generaciones presentes. Cuando conocemos nuestra historia, es que podemos nosotros ser fortalecidos, tener conocimiento de quiénes somos. Y el pasaje que hemos escogido, el primero en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, nos habla de esto, así como la epístola a los Hebreos tiene algo que decirnos. Vamos pues a iniciar hablando del contexto de estos pasajes. Hermanos, el libro de los Salmos que usted y yo leemos, el libro de los Salmos que es parte de nuestras creencias, algunos desde niños hemos aprendido tantos de estos salmos y nos han sostenido en nuestra vida. Este libro no es un libro, son 5 diferentes libros
compendiados en uno solo. Se escribieron en un periodo de 500 años aproximadamente, del tiempo de David hasta el tiempo de Esdras. Y cuando uno lee estos salmos, aunque sabe uno que es poesía, bíblica con su lenguaje figurado, podemos ver detrás de cada salmo un contexto histórico. ¿Por qué es que David escribió poéticamente el Salmo 23? Bueno, porque él en lo personal experimentó la presencia de Dios como su buen pastor. Cada salmo que tú lees, que está en la Escritura, tiene pues un contexto que nos permite entender mejor su mensaje. El salmo que hemos leído en esta mañana, el 78, no lo escribió David. David escribió de los 150 salmos la mitad, pero hubo otros autores que Dios escogió, levantó para que escribieran poéticamente y de sus escritos quedaran estas oraciones, estos cantos que le sirvieron al pueblo judío en tiempos de Salomón en el templo y hasta este día a nosotros también. Este Salmo 78 dice por ahí en la Biblia en letra más pequeña, este fue escrito por los hijos de Asaf. ¿Quiénes eran ellos? Esto con el propósito de entender mejor su contenido. Eran levitas y en la tradición judía, los levitas en el Antiguo Testamento eran los que se encargaban de transmitir las escrituras, de enseñarlas al pueblo, de dirigirlos en la adoración. Los hijos de Asaf, pues, eran personas que se dedicaban al servicio a Dios en el templo. Asaf fue un director de música, de coro, de acuerdo a lo que nos dicen los libros de Samuel y de Crónicas. Y Asaf tuvo su familia y se transmitió de generación en generación esta tradición. Y fue por eso que aún en tiempos de Esdras todavía había descendientes de la familia de Asaf que se dedicaban precisamente a ello, a escribir salmos, a escribir estas oraciones y estas alabanzas. Es el caso del Salmo 78 que vamos brevemente a compartir, buscando encontrar los valores históricos, didácticos que tienen, valores de la memoria histórica. Dice este salmo, hablaré de cosas antiguas, las cuales nos contaron nuestros padres, contando a la generación venidera alabanzas al Señor por lo que Él hizo. Ahí Asaf, uno de sus hijos, al estar escribiendo esta poesía, está diciendo esto que yo estoy ahora siendo dirigido por el Espíritu de Dios, es traer a la memoria las cosas que sucedieron anteriormente. Quiero pensar que en la mente de Asaf estaba el cruce del Mar Rojo, estaba el cruce del río Jordán, estaban aquellas grandes batallas que tuvieron que realizarse por mano de Moisés y de Josué para que pudieran tener su tierra prometida. Todo esto lo tenía en mente el autor de este salmo. Por eso es que cuando se refiere a esta historia dice, voy a hablar de cosas antiguas que nuestros padres nos las contaron a nosotros, ¿sí? Para que yo pueda llegar a la generación que va a venir después de nosotros y enseñarles las alabanzas que hoy usamos, decía Asaf, y que ellos también las sigan usando
a través de los años. Este pasaje a mí me enseña lo siguiente: la historia, quien conoce su historia, sea familiar o sea como iglesia, la historia le permite ser fortalecido, al mismo tiempo darse cuenta de cuál es su identidad cultural. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué alabamos de la manera como lo hacemos y hacemos misión? Porque tenemos identidad, porque hubo generaciones anteriores a nosotros que se dedicaron a ello y lo enseñaron a las siguientes generaciones. Desde 1877 hasta el presente año 2021, todo esto que hoy tú y yo hacemos en buena medida lo recibimos como herencia dentro de nuestra iglesia, en nuestro caso, Iglesia Presbiteriana. Esto es porque hubo gente antes de usted y de mí, y no solo pastores, maestros, ancianos, hermanas, que a través de la música, que a través de la enseñanza, tomaron muy en serio este Salmo 78 y pudieron transmitirnos los valores didácticos de la memoria histórica. Traeré a la memoria todo esto y lo voy a contar a la generación venidera. Cuando uno hace esto, hermanos, es fortalecido. ¿Quién que lee el Salmo 23? ¿Quién que canta cualquiera de los himnos que entonamos en esta iglesia no ha sentido la presencia, la fortaleza, la dirección de Dios? Por eso es que la historia es importante conocerla. No debemos descuidar esto, particularmente para nuestros hijos, como dice el pasaje, y los hijos que han de nacer después de ellos. ¿Sí? La memoria histórica, el conocer la historia de la iglesia como de tu familia te recuerda un valor. Tenemos raíces y gracias a ello hoy podemos fortalecernos, sea en el templo, sea en el hospital, sea en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar. El recordar lo que Dios hizo fortalece nuestra fe y nos recuerda que tenemos identidad. ¿Cómo era que se transmitía de generación en generación la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia? Bueno, en aquel tiempo, hermanos, se hacía como hasta hoy, por medio oral o en forma escrita. Era el abuelo que le contaba al hijo y era el hijo que le contaba a sus hijos o el abuelo que le contaba a sus nietos. Transmisión oral de tradiciones de historia, pero también transmisión escrita. Y quise buscar para esta mañana un pasaje, un fragmento en la historia de la iglesia, en este caso de la iglesia presbiteriana en México, pero que de alguna manera nos incluye a nosotros también. Este es un documento que fue escrito en marzo 15 de 1900. ¿Quién escribió este boceto y este pasaje histórico, perdón, que vamos a escuchar? El presbítero Arcadio Morales. ¿Quién fue este señor? Fue el primer pastor en la República Mexicana, particularmente en la Ciudad de México y sus alrededores. Él había sido convertido por obra de los misioneros, por gracia de Dios, y veintitantos años después de haberse convertido, él quiso escribir esto que usted y yo vamos a escuchar. Con ello, lo que pretendemos es que ustedes vean cómo se transmitió la historia de generación
en generación. Fue en 1900 que se escribió este documento. 121 años después, hoy estamos aquí para celebrarlo y para darnos cuenta que tenemos raíces. Dice, según todas las noticias que por todas partes del país he podido adquirir en los 31 años de creer en Cristo, el principio del movimiento verdaderamente cristiano que ahora existe en la nación se debe en primer lugar a la Biblia en el idioma del pueblo. Antes que hubiera congregaciones, ministros del país o extranjeros, antes de que se estableciera el culto en toda forma, se conoció la Biblia protestante, impresa probablemente en Londres por una sociedad especial. Recuerden que estamos en el lenguaje de 1900, de las circunstancias que vivía la iglesia en ese tiempo. Continúo. Dice Arcadio Morales, en verdad que en España y en México se habían hecho algunas ediciones populares hasta cierto punto, pero estas costaban mucho, 20 o 30 pesos, y estaban cargadas de comentarios que ya en el confesionario, ya en el púlpito, eran recomendadas más que las mismas palabras inspiradas. Además, para poder leer estas escrituras se requerían, 1, licencia del director espiritual, 2, confesarse y comulgar, 3, de rodillas con una vela ardiendo, aunque fuera de día, y que la vela fuera bendita. Con estos requisitos y otros, las Sagradas Escrituras fueron infructuosas en la iglesia de aquella época. Pero, ¿cómo entraron las Biblias protestantes al país cuando las preocupaciones del pueblo, las leyes civiles y la vigilancia rigurosa del clero lo impedían? Según mis informes, de varias maneras. Primero, los misioneros protestantes que venían a negociar las traían. Segundo, los buques que traficaban en la costa del Golfo, especialmente sus tripulantes, las tiraban en las playas o las esparcían de otros modos. Tercero, los invasores americanos las trajeron en sus mochilas en 1847. Cuarto, los mexicanos que pasaban el río Bravo al venir de Texas traían consigo sus Biblias y testamentos. Y quinto, los invasores franceses también las trajeron en 1862. De esta manera se conoció la escritura desde la primera parte de este siglo, refiriéndose, por supuesto, al siglo XIX. Pero es preciso convenir que había alguien en los Estados Unidos o Inglaterra dirigiendo este trabajo, porque los volúmenes que se introducían eran en español y los que las traían no conocían este idioma. ¿Quién dirigía esta propaganda? ¿Era una iglesia, una sociedad, un individuo? Todavía no se ha llegado a saber y tal vez hasta el gran día se sabrá. Arcadio Morales, marzo de 1900. Interesante el documento porque me permite confirmar lo que estamos compartiendo. La historia tiene valores, nos enseña de nuestras raíces, nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es tu privilegio y mi privilegio en ocasiones como la presente, cuando celebramos este aniversario de la iglesia, el recordarlo para que no se nos olvide, para que la generación venidera lo tenga, como dice la Escritura en este salmo, lo tenga siempre presente.
Continúa el Salmo 178, perdón, diciendo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos. Ahí puede ver con toda claridad que la historia tiene un valor didáctico. Fue escrita y sigue siendo escrita para educarnos con un propósito específico, para que guardemos los mandamientos de Dios, así como también para que no nos olvidemos de quién vienen todas las bendiciones. Asaf lo hizo en su tiempo y muchas generaciones de los judíos en el Antiguo Testamento tuvieron la bendición de conocer esta palabra. Hoy tú y yo, al conocer nuestra historia como iglesia presbiteriana, no solamente afirma nuestras creencias y nuestras convicciones, porque no somos ni de ayer ni de antier. Somos una iglesia centenaria y eso, el valor que tiene es que todo lo que Dios quiso dar a las generaciones anteriores, ahora lo tenemos nosotros como nuestro tesoro, pero no para guardarlo en un lugar oscuro, pero para compartirlo con tus hijos, con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tus nietos, con las personas con las que convives en tu trabajo. ¿Para qué? Para que ellos también pongan en Dios su confianza y no solamente esto, para que guarden sus mandamientos. La historia, pues, tiene valores que tú y yo debiéramos bien conocer, aplicar para poder darle seguimiento al llamado de Dios de ser iglesia presbiteriana hasta este día aquí en Brownsville. Y que lo sepan y que lo oigan tus hijos y mis hijos, para que ellos continúen adelante, porque tenemos raíces, repito, porque sabemos en quién creemos y por qué adoramos como lo hacemos. ¿Sí? La historia es una manera de educar con propósito. Hay un himno que usted y yo hemos cantado y que esta iglesia canta desde 1877. Es un himno que históricamente tiene su valor. Aunque fue escrito por un norteamericano en el siglo XIX, fue traducido al español por el primer pastor que tuvo esta iglesia, primer pastor hispano. Me refiero a Leandro Garza Mora. Él, desde años antiguos, escribió, o más bien tradujo, el himno que tú y yo conocemos como "Oh, qué amigo nos es Cristo". Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Un hombre como tú, como yo, como cualquier persona que Dios llama y que pone sus talentos para transmitir historia, transmitir convicciones, transmitir creencias y ministerios a fin de que la iglesia de hoy ponga en Dios su confianza y guarden sus mandamientos. Sí, mis hermanos, la historia tiene valores históricos que debemos de cultivar, guardar en memoria de los que fueron antes de nosotros, de los que yo veo aquí, algunos sus papás y hasta sus abuelos, fueron parte de esto. Y es nuestra responsabilidad el transmitirlo para que mientras Dios nos dé vida, este templo cumpla con su propósito, esta iglesia lleve adelante su misión. Termino con el pasaje en Hebreos. En esta epístola, el escritor está diciendo, ante toda esta historia
y se refiere al capítulo 11 de Hebreos, en que se recuerda a Moisés, a Sara, a Abraham y a tantos patriarcas, hombres y mujeres, teniendo ante nosotros toda esta nube de testigos, esta historia, nosotros también corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús. Aquí hay sabiduría. A ti y a mí nos toca hoy construir, realizar la obra de Dios, que a partir de mañana va a ser la historia que conocerán nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, nosotros también. No estamos aquí para celebrar y gracias a Dios por lo que nos dio y hasta ahí llegamos. Tú y yo tenemos la responsabilidad, el privilegio de seguir escribiendo la historia de esta iglesia. Los ministerios de hoy en día serán la historia del mañana. Y Hebreos nos dice, cuando tú estés haciendo lo que has sido llamado a hacer en tu tiempo, en tu familia y en tu iglesia y en tu comunidad, hazlo, escúchelo bien, puestos los ojos en Jesús. No hay pierde. No tenemos por qué decir que la meta es desconocida, porque la historia nos informa y al informarnos nos transforma y nos permite seguir adelante. Traeré a la memoria todas las historias antiguas. Hablaré de los grandes hechos que Dios hizo. Lo comunicaré a la generación venidera para que ellos también pongan en Dios su confianza y guarden sus mandamientos. Nosotros también, a la luz de nuestra historia, corramos la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús. Que este día sea especial, que esta meditación nos recuerde, disculpen que lo repita, que tenemos raíces que son centenarias y que tu privilegio es honrar la historia, es decir, de tus antepasados, cumpliendo hoy cada uno con el ministerio que Dios nos haya encomendado. A Dios sea la gloria. Amén.